Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un momento hasta que se conecte Julieta. Bueno, eh, para empezar, comentaros que hoy el tema que nos toca a todos es el tema del coronavirus, una pandemia altamente contagiosa, una pandemia inesperada, una alerta sanitaria que nos ha tocado de lleno a todos en nuestra subjetividad, en nuestro cuerpo, en nuestros afectos, ¿no? Y que más que nunca puede hacer presente la sensación de vulnerabilidad, de angustia, de desamparo, ¿no? Ha provocado mucha confusión inicialmente, incluso cierto tratamiento a través de las bromas, los memes, ¿no? Hasta que se ha llegado a conectar y a tomar conciencia realmente de, bueno, la crisis que ha ocasionado y que ocasionará el- la sensación, ¿no? de irrealidad, de extrañeza, ¿no? Casi como de película de ciencia ficción, cuando no de terror, en el propio hogar y sentida en el propio cuerpo, ¿no? En fin, de esta situación inédita y extraña, ¿no? Hablaremos hoy junto con Julieta Roch. Julieta, esperemos que ya esté conectada. Julieta Roch es psicóloga clínica, está haciendo está haciendo su residencia hola Julieta, Hola, buenas en tardes. un hospital en la ciudad de La Plata, en Argentina, y una rotación en IMT Clinic, que es el servicio de psicología de la clínica del Remey. ¿Qué tal, Julieta? Bien, acá estamos llevando la cuarentena. Sí, porque vaya justamente rotación que te ha tocado, ¿no? En Sí, confinamiento. sí, Bueno, sí. comentaba esto de empezar quizás a dar pie a las preguntas que puedan ir llegando. Hay personas que nos han hecho llegar porque sabían que por el horario no podían estar Ujú. presentes. Algunas preguntas generales. Si te parece, comento una que me parece que nos incumbe a todos, ¿no? Y era sobre qué podemos hacer para reducir la ansiedad. A ver, se trata de un encuentro con lo traumático, sin lugar a dudas, ¿no? Y hay colegas que hablan de un ataque de pánico generalizado. Evidentemente escuchamos en nuestras consultas sujetos con miedo, con horror, con depresiones, con tristezas, porque el aislamiento social que se impone, ¿no? Hace que respondamos desde lo más singular, con las respuestas más propias y con las que contamos, digamos. Hay personas, porque también hay que ver en esa singularidad todo lo que abarca, ¿no? Hay personas que incluso se encuentran hasta mejor, porque en ese aislamiento, por ejemplo, si su problema era el contacto con los demás, están resguardados en alguna medida, ¿no? Evitan el encuentro con el otro. O incluso personas que les ha ayudado a replantearse cuestiones, ¿no? Como diciendo, hay que ver de lo que me preocupaba yo antes y ahora en la situación que me encuentro. En fin, es un encuentro con lo traumático y que hace conectar con la fragilidad. Ahora bien, dar respuesta, ¿no? O cómo evitar esa angustia. Sería muy arriesgado dar respuestas o decirle a alguien lo que tiene que hacer, ¿no? Para reducir esos síntomas, porque no hay una respuesta para todos, no hay una respuesta universal a estas cuestiones. Estamos en una época de la inmediatez y de las respuestas rápidas y hay que tomarse tiempo para poder hacer frente a estas cosas. Y pienso que quizás sí, no perder de vista los recursos que hasta ahora nos han ido ayudando a cada uno con las situaciones que hemos ido enfrentando, todos más o menos hemos enfrentado en nuestra propia historia situaciones de pérdidas, de duelos, y hay algo que nos ha hecho aferrarnos a la vida y bueno, quizás hacer, ¿no? Aferrarse también a esto nuevamente. Lógicamente, en la medida en que eso no se vuelva insoportable, que puede llegar el caso para alguna persona de necesitar
ya una ayuda, ¿no? De un profesional que escuche este malestar y bien. Me parece que sin dar respuestas universales hay que ir hacia lo propio de cada uno y, insisto, saber que se cuentan con recursos también, como las propias herramientas que se han ido forjando a lo largo de la vida de cada uno, ¿no? No sé, Julieta, si quieres comentar algo o pasamos ya a la siguiente pregunta. No, no, me parece fundamental resaltar esa cuestión de la respuesta singular para cada quien, de que no hay recetas, porque bueno, se ha intentado o se ve mucho por la tele o por distintos medios que eh, se proponen, ¿no? Un montón de actividades, montones de propuestas como si todos fuese para todos igual. Y eso a veces, Justamente. el no poder cumplir con esos aparentes cronogramas que habría que armarse, con ese montón de actividades que habría que hacer, termina a veces redoblando, ¿no? La sensación de angustia o de ansiedad, así que bueno, siempre obviamente cada ¿Sí? uno tiene que entender que es diferente del otro y que va a tener sus propios modos y sus propias herramientas. Creo que es importante darle lugar a lo singular. Justamente Eh, por eso la siguiente pregunta me parece que viene, ¿no? A cuento cuando dice, ¿qué miedos genera el aislamiento? ¿Qué te Bien. parece? Bueno, hoy justo me compartieron un- algo que escribió una psicoanalista Durán, de apellido, que me pareció bastante interesante. Sabiendo que íbamos a hablar de este tema, me lo compartieron. Y es interesante pensar, ¿no? Que del aislamiento genera miedo, porque inicialmente podemos decir que lo que fue el aislamiento es una especie de respuesta operativa frente al miedo al contagio, ¿no? Una especie de instinto de supervivencia que nos llevó a todos a acatar algo del Claro. aislamiento, porque me parece que lo que generaba, eh, vamos a decirle, miedo era lo que estaba afuera, ¿no? La posibilidad de contagio ante el objeto en este caso es invisible, así que puede estar en todos lados y hace que todo se transforme en un peligro potencial. Tocar algo, acercarse a Sí, sí, alguien, sí, sí. un saludo o estar más Ahora, próximo. esto que dices me parece muy interesante porque es uno de los miedos, quizás algo de lo universal ahí se juega, el miedo al contagio, ¿no? Y el miedo, como tú dices, a algo que está fuera. Pero como también hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que tenemos dentro, digamos, y no solamente eso que está fuera como amenaza, evidentemente, Ujú, sino también la amenaza que puede estar en nosotros mismos, en nuestras reacciones, en nuestra agresividad en determinado momento, en nuestra confusión, en nuestra violencia o ujú. incluso en nuestro miedo, que a veces Claro, ni también puede hablar. paralizar. Sí, el miedo al miedo es también algo que aparecía en el texto y ni hablar que me parece, bueno, lo mismo, nuevamente, es algo que no se puede generalizar, no se pueden dar respuestas generales sobre qué del aislamiento genera miedo. Me parece que para cada quien va a ser algo distinto. Sí, lo que tal vez es algo que nos está atravesando a todos es un poco la angustia, ¿no? Ante la incertidumbre, porque más bien, más que miedo, me parece que no podemos demarcar claramente qué es lo que nos genera el miedo, entonces hay algo que aparece o emerge de una forma más indefinida y que aparece a modo de angustia y otra vez, ante esa angustia, cada uno va a responder diferente con sus propios recursos y también van a aparecer las cuestiones de cada quien, que hasta se van a por ahí ver incluso incrementadas por esta situación de aislamiento, ¿no? Tal vez cosas con las que solemos pelearnos un poco día a día o siempre en este momento se puedan ver incrementadas, pero
claramente no hay una respuesta general, no hay un qué del aislamiento no genera miedo. Para cada quien va a ser una situación Sí, diferente sí, sí, y sí. cada quien lo va a atravesar a su manera. Aquí también justamente en relación a atravesarlo y a lo que hay después, ¿no? Nos preguntan qué problemas causa el estado de alarma con confinamiento y a quién afecta más. Eh, Entiendo que hay muchas cuestiones de las que tendremos que ir hablando a lo largo del tiempo, que no se puede inmediatamente ya dar una respuesta porque habrá que estudiarla, que investigar sobre eso, ¿no? Pero evidentemente hay que prestar mucha atención a situaciones de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, personas con menor fortaleza psíquica para afrontar o menos recursos de los que hablábamos, ¿no? Menos recursos para soportar el encierro o situaciones de convivencia previas, ¿no? De malestar, de violencia que pueden ser intensificadas por esta situación, ¿no? Escuchamos desde gente que dice que está muy angustiada, que cuando se despierta, ¿no? Siente que ha perdido su mundo, que qué pasará mañana. Incluso la difícil o la dificultad de convivir con uno mismo, ¿no? Personas que se encuentran totalmente aisladas. Es decir, que esto viene a ser más presente la división del sujeto en su angustia, su temor, ¿no? A veces también en conductas un tanto irresponsables, por no llamarle cínicas, ¿no? De, bueno, no importa y salir y, es decir, no tener en cuenta que hay una responsabilidad compartida y ya lo iremos hablando, ¿no? Por eso insistía en que no está solo la amenaza de la enfermedad o del contagio, sino la amenaza de nosotros mismos y cada uno Y, con sus y cuestiones. en esta cuestión del estado de alarma y de las cuestiones de cada quien, me parece que también algo de lo que se empieza a tornar problemático es esta figura, bueno, que el otro empieza a aparecer como peligroso y como una Justamente. amenaza. Y eso es, bueno, es muy Sí, terrible para los lazos. Empiezan a haber cosas claro. que, que, que generan como muchas, bueno, a mí me generan mucha sorpresa, porque, bueno, hay reacciones que pueden ser muy peligrosas al ubicar algo de este peligro, bueno, en esta dificultad, ¿no? De ubicar un objeto bien circunscripto ante el que defenderse y poder emprender Ah, algún tipo de maniobra, se termina ubicando el peligro en el otro y no, en... es lo que tememos, ¿no? En conductas de segregación, racismo, por ejemplo, que pueden estar muy presentes. Lo vemos ahora, ¿no? Sanitarios muy aplaudidos todas las noches, a Ujú. lo que nos sumamos evidentemente, pero que hasta hace un mes y medio el porcentaje de agresiones a sanitarios iba en aumento. ¿Eh? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque hace un mes nada más de esas situaciones, por ejemplo, o de personal de supermercado que le ponen una carta a sus buenos vecinos, ¿no? Que por el bien común se vayan a otra finca. Dices, Ujú. bueno, hay que tener mucho cuidado porque estas situaciones justamente nos enfrentan a eso, ¿no? A estas cuestiones donde quizás alguien puede considerar que es el poseedor, sabe lo que va bien al otro y al bien común, y en Tal pos cual. de ese bien común pueden ponerse en juego conductas de Sí. control brutal, ¿no? Sí, a De veces en control y nombre segregación. en nombre del orden común surgen hasta las peores miserias de cada uno. Bueno, Exactamente. también lo que pasa con mucha gente que está hasta pegada en sus balcones viendo cómo, o buscando oportunidades de denuncia. Creo que eso es uno de los principales problemas y cuestiones que hay que cuidar. Bueno, Mucho. en el lazo con el otro, cómo esto puede poner en peligro el lazo con el otro al terminar ubicando al otro como peligroso, Es que yo creo como que ahí es donde justamente el psicoanálisis también puede aportar mucho, ¿no? Poner en palabras lo que cada sujeto encuentra de forma más singular, de sus excesos, de sus déficits, de sus miserias, como tú decías, poderlas localizar y en definitiva, bueno, hacer un tratamiento de eso en el sentido también de poder responsabilizarse, ¿no? Eh, Todo esto hablando
del momento actual y de lo que puede ir surgiendo. Veo que también surgen más preguntas. Aquí hay una. Mira, Julieta, ¿es posible que haya estrés postraumático, en especial en quienes han sufrido tan de cerca la muerte de algún familiar, de un ser querido? Bueno, que es una pregunta bastante interesante, en tanto toca algo de lo traumático, me parece. Sí, obviamente hay algo de la situación que se puede pensar a nivel general con la característica de lo traumático. Me parece que algo de la cercanía de la muerte, tanto propia como la de un ser querido, es un acontecimiento o es un tema que puede tener el estatuto de un trauma. Pero a la vez creo que hay algo de eso que es importante no generalizar, eh, tanto a la hora del modo en que se puede responder a algo traumático. El estrés postraumático, digamos, no es la única respuesta, o bueno, es un nombre a algo que, que en realidad es muy diverso para cada quien. Cada uno responde de manera muy distinta ante un acontecimiento traumático. Así como también lo que constituye lo traumático para una persona puede no serlo para otra. Me parece que Sí, sí. no hay algo que se pueda ubicar actualmente como lo traumático. Me parece que, bueno, como venimos diciendo, cada quien lo va a leer desde su propia perspectiva, vamos a decirlo, y entonces lo traumático puede ubicarse en un punto totalmente distinto. Alguien sí puede ser algo de la muerte, para otra persona puede ser su situación económica, para otra persona puede ser el estar encerrado, la lejanía con sus seres queridos. Y en esto me resultaba también importante señalar algo del tiempo. Me parece que el tiempo lógico para cada quien, de si será después, durante, Sí, o sí. dentro de unos años o dentro de unos meses, eso no se puede prever. Me parece que el tiempo de cada quien para subjetivar o hacer frente a lo que toque su punto de traumático va a ser totalmente distinto, y bueno, por eso cada quien va a tener que estar atento o estar atentos a esto, al caso por caso y al modo subjetivo de responder, ¿no? Ante esto. Ahora, me parece interesante la referencia que tú hacías a poder leer esta situación, porque es verdad, ¿no? Si algo puede aportar el psicoanálisis es que en un análisis el analista de alguna forma enseña a leer ciertas situaciones, la historia misma de un sujeto de otra manera, ¿no? Quizás en ese sentido son muchas las cosas que puede aportar, ¿no? Veo que hay otra pregunta. Hola, quería saber si estaremos preparados para abandonar la cuarentena y cómo cambia nuestra forma de relacionarnos en un futuro. Creo que es muy interesante esta pregunta porque cuando pregunta si estaremos preparados, bueno, nunca se está preparado del todo para ninguna situación y menos todavía para lo que tiene que ver con el orden de lo traumático como hablábamos. Por más que intentemos, ¿no? Prepararnos para eso, no es posible porque es algo inesperado, distinto, inédito, ¿no? Y sí, quizás que es importante saber que hay imprevistos, eventualidades, eh, y tener en cuenta esto que hablábamos de los recursos con los que se cuenta, de las herramientas que se han ido forjando a lo largo de la historia de cada uno, sean las que sean, ya sean la lectura, los amigos, el contacto a través de Internet, aunque más no sea, ¿no? Esas son herramientas a las que hay que intentar aferrarse, contar con ello, ¿no? Eh, porque son herramientas o recursos que se han puesto en marcha y que igual nos han permitido salir de situaciones que en ese momento pensábamos que no íbamos a salir, ¿no? Entonces, nuevamente ponerlas en marcha. Ahora, ¿cómo cambiará? Eh, Insisto, es muy arriesgado aventurarse a hacer teorías, hipótesis acerca de eso, pero sin lugar a dudas va a afectar y va a cambiar la forma de relacionarnos
por ejemplo, en el salir con miedo, ¿no? Al contagio, en quizás poder compartir más unas cañas o no en una terraza, hasta cómo iremos vestidos, igual con mascarilla y con guantes. Va a haber que cambiar en la forma de relacionarnos con prudencia y con responsabilidad. Ahora bien, ojalá que cambie la situación, o es mi deseo, digamos, en el sentido de haber entendido que nuestro bienestar no es sin el de los otros. Ya vemos cómo tenemos que estar todos confinados, ¿no? Es, en eso sí, general, para todos. Es decir, que de esta no salimos, sino salimos juntos, aislados, con responsabilidad, pero con una respuesta colectiva. Me parece, a mí me hace pensar eso, que ojalá cambie esta concepción en una sociedad tan individualista como la que hemos vivido, ¿no? Poder hacer que algo cambie en el sentido de considerar a los demás, incluso en el tiempo, tú decías, Julieta, ¿no? Poder darnos más tiempo para ciertas cuestiones. Yo lo escucho, ¿no? En personas que, pese a estar preocupados por el confinamiento, el aislamiento y lo que vendrá, dicen, bueno, es que se han reencontrado con una forma de hacer, ¿no? Con la familia, de tener más tiempo, de poder compartir cosas más sencillas, igual, pero de otra manera. Entonces, creo que esos replanteos tienen que ser positivos y quizás también hacer algún tipo de cambio. No sé si piensas lo Sí, mismo. no, me resultó muy interesante la pregunta en tanto pensar cómo, bueno, cómo ahora la pregunta es si vamos a estar preparados para salir, cuando tal vez hace un mes no nos podíamos ni imaginar la posibilidad de que todos pudiésemos estar, o sea, de cómo el mundo podía llegar a estar preparado o no para parar, pero de esta manera, o sea, como qué raro que esta pregunta, o que nos preguntemos ahora si vamos a estar listos nuevamente para el mundo exterior. Eh, Cuando, bueno, a mí se me hacía al principio, me insistía mucho la pregunta de cómo podríamos soportar o cómo todo el mundo podría soportar estar encerrado y cómo esto se fue haciendo, bueno, uno va formando parte de la cotidianeidad y, bueno, importante esto, ¿no? Resaltar lo esencial de los lazos, del lazo con el otro, de la importancia que tiene el otro para nuestro bienestar y para el bienestar ajeno. Bueno, que este momento donde la pantalla está siendo de intermediaria y Por nos suerte, permite por un suerte cierto también. contacto con el otro, bueno, cómo es una pregunta también para mí, cómo no quedar perdidos después, ¿no? En algo Sí, sí. de, de lo cibernético bueno, volver a los lazos y al contacto entre nosotros. Sí, 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 volver a Eh, establecer lazos, sin lugar a dudas, porque pero, hay algo de irreemplazable en la ujú, presencia de los cuerpos, ¿no? En ese poder abrazarse, poder, pero bueno, también será con ciertas medidas y no va a ser sin consecuencias y sin efectos, ¿no? Ir saliendo de esta situación, más allá de lo que las autoridades aconsejen de ir poco a poco, de todas las medidas sanitarias que haya. Me refiero a otro tipo de cuestión que se puede jugar en las consecuencias y en los efectos, como tú decías, ¿no? De restableciendo lazos, de ir reencontrándose, porque no solamente hemos cambiado cada uno, que sin lugar a dudas hemos cambiado, también han cambiado los otros. Nos ujú. reencontraremos con, evidentemente, los mismos amigos, amores, pero también Claro, con más sus que un propios reencuentro, tal cambios. vez sea un nuevo encuentro. Me parece que va a haber que Justamente. empezar a pensar en nuevas formas de encontrarse, que hay algo que cambió y me parece que eso no se puede negar. Sí, Y sí. así que bueno, estar preparados para estas nuevas modalidades que puedan surgir. Ay, no te veo ahora, no sé qué pasó con tu cámara. Ahora, ay no, mira, No, está al revés, no. me parece. A ver si lo volvemos a conectar. Ahora sí. Ah, No, perfecto. lo que es seguro,
es esto que hablamos, de que no podemos aventurarnos, ¿no? A hacer predicciones de que esto será así o allá. Va a haber consecuencias, va a haber efectos. Tendremos que saber esperar, ¿no? De qué se tratan esos efectos para saber cómo tratarlos, evidentemente. Pero a mí me gustaría transmitir quizás la idea, ¿no? De que está esta preocupación de si volveremos a la normalidad, ¿no? Ujú, Yo me pregunto si realmente lo que vivíamos en ese estado de agitación, aceleración, ¿no? Si eso era lo normal. Quizás realmente hay que replantearse si el problema no era ese, ¿no? Esa situación, más que hablar de normalidad. Por otro lado, desde el psicoanálisis decimos la normalidad no existe, ¿no? Pero bueno, entiendo que haya la preocupación por el retomar ciertas cuestiones, pero quizás retomarlas de otra manera. ujú. No sé, quizás concluir un poco con este mensaje y dejar abierta la posibilidad que nos estamos planteando de volver a encontrarnos por ahora a través de este medio, ¿eh? Con nuevas charlas. Y bueno, muchísimas gracias, Julieta, No, por por nada, gracias. tu Gracias presencia por dejarme participar. y por la colaboración. Y bueno, quedamos hasta la próxima con todos vosotros. Que vaya Bueno, muy bien. hasta la próxima. Dios, hasta la próxima.